Hola, ¿cómo estamos alumnos del tercer año? Espero que estén todos bien. Ya llegando casi a la última parte del desarrollo del contenido de nuestras clases virtuales sobre probabilidad y estadística 2. Nuestra clase de hoy es una pequeña continuación de la clase pasada sobre prueba de G cuadrado o test de G cuadrado. Y como le dije, como es una continuación, vamos a estar viendo lo que son las tablas de contingencias. ¿Ok? Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos definido, lo que son las tablas de contingencia. La semana pasada la última clase más bien dicho, estuvimos viendo lo que viene a ser las tablas de contingencia. La tabla, para recordar un poco, en toda prueba de G cuadrado o test de G cuadrado se tiene un conjunto de sucesos. Habíamos dicho que esos sucesos se representan por E1 mayúscula, ¿verdad? E2 mayúscula, E3, E4, hasta EK, donde K representa la cantidad de columnas, o más bien la cantidad de sucesos que se tiene. A cada suceso le corresponde un valor determinado. Dicho valor determinado, que generalmente se obtiene por los análisis de los datos obtenidos por cada suceso, se lo llama generalmente como frecuencia observada. Y vamos a estar representando con O1, O2, O3 o K, ¿verdad? Y teniendo en cuenta o considerando las leyes probabilísticas, se espera que dichas frecuencias sucedan en E1, E2, E3, EK, que nosotros lo vamos a estar considerando o llamándolo frecuencia esperada. ¿Ok? A esa tabla, a esta tabla es lo que se le llama tabla de contingencia. Y habíamos dicho que las tablas de contingencia, si tiene solamente una fila, una fila, por decir así, una frecuencia observada, entonces decimos que esa tabla es de clasificación de entrada única. Ahora la cantidad de filas que se tiene, podemos representar la tabla de contingencia por H por K. Es decir, la tabla tiene una dimensión de H por K. H representaría en este caso la cantidad de filas y K representaría la cantidad de columnas de la tabla de contingencia. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a estar viendo con las frecuencias observadas y esperadas es que qué tanto difieren la frecuencia observada con respecto a la esperada. Y esa sería nuestra formulación de hipótesis que vamos a estar viendo. Es decir, nosotros estuvimos viendo la última clase, cómo formular ciertas hipótesis en base a una tabla de contingencia. Y de acuerdo a las leyes de probabilidades, nosotros vamos a determinar si existe diferencia significativa entre la frecuencia observada con respecto a la esperada. Siempre trabajando con un nivel del 5% de alfa o nivel de significación o 1% de nivel de significación. ¿Está bien? Ok. Para nuestro grado de libertad también habíamos dicho que para una tabla de contingencia sería h-1 por k-1, ¿verdad? Esto, esto sería para en el caso de que no se tenga en consideración los parámetros poblacionales. Es decir, si no se tienen en consideración los parámetros poblacionales sería h-1 por k-1. H representa, repito, la cantidad de filas y K representa la cantidad de columnas en una tabla de contingencia. Por ejemplo, si es una tabla de 2 por 3, es decir, 2 filas y 3 columnas, entonces H sería 2 y K sería 3. 2 menos 1 por 3 menos 1 sería nuestro grado de libertad, sin tener en consideración el parámetro como le dije. Ahora, si tenemos en consideración ya un parámetro poblacional, entonces M representaría en este caso la cantidad de parámetros poblacionales que se tienen. Sería h-1 por k-1 menos la cantidad de parámetros. 1, 2, 3. ¿Ok? Bueno. También habíamos definido la última clase, lo que viene a ser el corrector de Yates. El corrector de Yates es un corrector donde se tiene o donde se puede determinar el valor de G cuadrado, digamos G cuadrado corregido, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos los valores de distribuciones continuas y hacemos tipo una aproximación a datos discretos. ¿Okay? Se aplica a datos continuos aproximados a datos discretos. ¿Está bien? Y esta es la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando para el corrector de Yates en el caso que nuestro grado de libertad sea 1. Solamente se aplica cuando el grado de libertad es 1. Muy bien.
Lo nuevo que tenemos aquí ahora es que existe una pequeña fórmula para determinar el valor de y cuadrado. ¿Ok? Nosotros generalmente usamos esta fórmula pero sin el 0,5, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Observada menos esperada al cuadrado sobre esperada. Esa era nuestra fórmula de y cuadrado. Observada 2 menos esperada 2 al cuadrado sobre E2. Y así sucesivamente. En vez de hacer esto, nosotros podemos determinar o utilizar una fórmula que se le llama fórmula simple para determinar el valor de y cuadrado. Y se aplica para tabla de 2 por 2 o tabla de 2 por 3. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la tabla de 2 por 2. ¿Qué significa eso? Que se tiene dos filas, fila A, fila B, y dos columnas, columna 1, columna 2. Entonces yo puedo determinar aquí fila 1, columna 1 como A1, ¿verdad? A minúscula sub 1. A minúscula sub 2 sería fila 1, columna 2. Y el total de la fila A podemos llamarle como NA. ¿Está bien? Estos son símbolos que vamos a estar usando para determinar los valores de y cuadrado. Ya partiendo de la tabla de contingencia. Si fuese, por ejemplo, para la segunda fila, fila B, entonces tenemos B1 para fila 2, fila B, columna 1. O B2, B sub 2 para fila 2, columna 2. Y NB, que en este caso sería el total de la fila de B. N1 en este caso sería la suma de la columna 1 y N2 sería la suma de la columna 2. Y tanto sumando NA con NB o N1 con N2, el resultado que me da va a ser N. ¿Ok? Debe coincidir. Entonces, esta sería la simbología que vamos a estar utilizando para la fórmula. Entonces, partiendo de esto, la fórmula para determinar el y cuadrado para una tabla de 2 por 2, como tenemos acá, sería n, ¿de dónde vamos a tener n? Acá, el resultado de NA más NB o N1 más N2. A1 por B2 menos A2 por B1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Dónde tenemos estos datos? Acá tenemos los datos. Entonces es cuestión de reemplazar nomás. A1 más B1 por A2 más B2 por A1 más A2 por B1 más B2. Es decir, todos estos datos nosotros de dónde vamos a estar quitando, de aquí nomás ya directamente. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros no vamos a estar, esto sería datos observados, es decir, frecuencias observadas. Nosotros no vamos a estar más con esta fórmula, ¿verdad? No vamos a estar más buscando frecuencias esperadas, sino que directamente ya aplicar los datos de la frecuencia observada, ¿verdad? Entonces, porque, repito, esos son datos de frecuencia observada y nosotros no buscamos más frecuencia esperada, sino que con datos de frecuencia observada reemplazamos nuestra fórmula y tenemos ya directamente el valor de y cuadrado. También podemos considerar que A1 por B2 menos A2 por B1, podemos llamarlo delta. Esto ya es para simplificar la fórmula, para reducir, digamos así, la fórmula. Pero conviene más que ustedes utilicemos la fórmula original, que es esta. ¿Ok? Que esta es la fórmula original, que es mucho más sencillo también de aplicar. Esto ya, digamos, sería ya simplificado o reduciendo ya los valores a una mínima expresión, digamos así. ¿Ok? Para el corrector de yates, utilizando la fórmula y cuadrado, podemos usar esta fórmula también. Bueno, para una tabla de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, la simbología no cambia. A1, A2, A3, a NA. No cambia. Solamente que se le agrega nomás aquí una columna más que sería NA, A3, B3 y N3. Y repito que acá el total sería la N. Entonces nuestra fórmula quiere reducir en esta. Entonces, repito, con el valor de y cuadrado aquí lo que vamos a hacer es reemplazar directamente los datos de la tabla de contingencia. Ya tenemos acá los datos N, que vamos a quitar la tabla. NA, que sería el total de la fila A. A1, que tenemos de esta tabla. Y así sucesivamente nos vamos reemplazando los datos. ¿Ok? Bueno, vamos a estar viendo algunos ejemplos para entender mejor.